Salude a la persona que tiene ahí a su lado. Bendígale en el nombre de Jesús. Dígale mi familia. Dígale mi familia. ¿Qué tal si usted ahí donde está se coloca sobre sus pies? Gloria al Señor. Mi hermano Gregorio me recuerda el título de este mensaje. Amén. No debe ser extraño para nosotros. No debe ser extraño para nosotros. Dígale al que tiene a su lado, no debe ser extraño para nosotros. Pero ¿qué es lo que no debe ser extraño para nosotros? A ver. Y es algo que pasa y es doloroso para nosotros como hijos de Dios. Hay cosas que pueden ser más dolorosas dentro del núcleo familiar para nosotros que conocemos la verdad que para ellos que están sumidos en el pecado. Y hoy vamos a aprender algo que dejó escrito nuestro Señor Jesús y que tiene que ver con cada familia. Con cada familia, mis hermanos. Yo quiero invitarles al Evangelio según San Mateo, al capítulo 10. Y vamos a leer del verso 34 en adelante. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 34 en adelante. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Déjelo ahí. Qué tremendo eso, porque es necesario poderlo entender por el Espíritu. Cuando el mismo Señor Jesús está diciendo, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿O qué ha sucedido en cada una de nuestras familias cuando se dieron cuenta que tú y yo estábamos caminando con Jesús? ¿Qué creen ustedes o qué han podido vivir? Alguien que me diga. Al principio o en el transcurso de la vida con el Señor, ¿qué nos ha sucedido? ¿Qué ha experimentado usted por seguir a Jesús? Hay otra versión que declara que vino a ¿qué? A traer división. Y cualquiera diría, pero ¿cómo? Si Él es un Dios tan bueno. ¿Por qué Él vino a traer división? Es la verdad que Él ha puesto en cada uno de nosotros la que produce eso. ¿Se ha encontrado usted en su familia con que algunos incluso lo odian por amar a Cristo? Usted se ha encontrado con eso, que algunos lo critican incluso por amar a Cristo, pero eso está dentro de la familia. ¿Quién creyera? Pero Jesús de antemano nos está advirtiendo a usted y a mí que nos vamos a encontrar con eso. ¿Cómo es que es el título del mensaje? No debe ser extraño para nosotros. ¿Por qué el título del mensaje? Porque pareciera que a algunos hijos de Dios les parece extraño que por causa de Jesús venga la división a los hogares. Y es por causa de la verdad que a ti y a mí nos van a odiar. La Biblia declara incluso, mis hermanos, que por causa de Cristo seremos vituperados. Levanten la mano los que han sido vituperados en su familia. ¿Por causa de quién? De Jesús. Pero al mismo tiempo, cuando somos vituperados, también somos bienaventurados. O sea que al mismo tiempo somos usted y yo doblemente bendecidos. Dígale al que tiene a su lado, eres doblemente bendecido.
Dígale, eres doblemente bendecido. ¿Cuántos hoy podemos decir, Jesús llegó a mi vida y mi casa se dividió? Y es que hay muchos en tu familia que están repletos de demonios y no pueden soportar lo que hay en ti y hay en mí. La verdad de Cristo, la luz que produce el Espíritu Santo. La Biblia es clara, mis hermanos. Ninguna comunión tiene la luz con la oscuridad. Por eso cuando Jesús llega a uno de nosotros, es causa de división en una familia. Los que están sumidos en una religión, los que están llenos de demonios. Miren, yo he escuchado cosas como estas. Prefiero tener a un hijo sumido en el pecado, siendo un borracho, un drogadicto, que no un evangélico. Que Jehová reprenda al diablo. Porque hoy los que hemos conocido la verdad, podemos decir que lo mejor que nos ha sucedido es haber conocido al Cristo de la gloria, al Cristo Redentor. Por eso en ocasiones la vida tuya y la mía choca con otros. Puede chocar con tu papá, con tu mamá, con tus propios hijos, con tus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque en ti hay algo diferente. Y más que algo diferente, alguien diferente. Diga, en mí hay alguien diferente. En mí hay alguien que me hizo diferente. Eso sucede contradictoriamente. Es a los que más amamos. Contradictoriamente en los que más hacen que tú y yo doblemos nuestras rodillas. Dígame, ¿quién nos hace orar más que nuestra propia familia? ¿Quién nos hace orar más que nuestra propia familia? También contradictoriamente odian lo que tú y yo hoy hacemos, lo que vivimos, pero cuando necesitan una oración, ¿a quién buscan? A nosotros nos buscan. Digan conmigo, yo amo a Jesús. Yo amo a mi Jesús. Y Él tiene que estar por encima de todo. Él es el Rey de nuestras vidas, el dueño y Señor de nuestras vidas. ¿Cómo les parece que estoy predicando ese mensaje y de repente me entra como ganas de comer? ¿Por qué hace Le digo a mi esposa que si me prepara algo y de repente veo una noticia que dice o habla acerca de la separación de Daddy Yankee. Me pongo a leer todo el escrito y resulta y sucede que su separación es por amar a Cristo. Cuando Él decide, cuando Él toma la decisión de seguir a Cristo y de dejar al mundo, inmediatamente se levanta su esposa y hace pocos días le dijo, o Cristo o yo. Él, que hoy día ama a Cristo, le dijo, Cristo, prefiero separarme de usted, pero seguir amando a Cristo y ponerlo por encima de todo. Es algo tremendo, mis hermanos. Amamos nuestras familias, pero son los que más obstáculos colocan para que tú y yo caminemos con el Señor. Son los que más trabas ponen para que camine con el Señor, para que caminemos con el Señor. Pero ¿cuánto vamos a seguir orando por ellos? Es necesario seguir orando por ellos. Cristo no dijo que no oráramos por ellos. Cristo simplemente dijo, me voy a convertir en causa de división. Pero es ahí donde van a salir los verdaderos hijos de Dios, que por encima de todos aquellos que amamos, lo ponemos ahí. Él tiene que estar por encima de todos ellos. Cristo que
Jesús tiene que estar por encima de aquellos que llevan tu ADN y el mío. Cristo Jesús tiene que estar por encima aún de aquel con que fuiste al altar. Estamos hablando del núcleo familiar. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿cuál es tu gran amor? ¿Cuál es tu gran amor? ¿Cuál es tu gran amor? Queda clarito a que vino Cristo. Está entendiendo por qué no debe ser extraño para usted y para mí cuando nuestros familiares se levantan en contra de nosotros. Sencillamente hay algo. Lo que hay en ti irrita lo que hay en ellos. Es triste decirlo, pero en la realidad los demonios que hay en ellos son irritados a causa de la gracia de Jesucristo que hay en ti y en mí, a causa de la presencia de Dios que hay en usted y en mí. Levanten la mano los que hemos tenido inconvenientes con familiares por amar a Cristo, por seguir a Cristo. Los que tenemos familiares que todo lo refutan, que todo lo de Dios lo refutan, que puedes tomar la palabra y la palabra dice es blanco, pero ellos dicen no, es negro. Que la palabra dice es azul, pero ellos dicen no, es verde. Jesús de antemano nos está preparando para que tú y yo entendamos que su verdad es causa de división. Es causa de división. Pero también cabe recordar en esta noche que tenemos diferentes promesas a favor de cada uno de ellos. Eso hay que entenderlo por el Espíritu. Porque vuelvo y repito, el que lea esto y no tenga el Espíritu dice, Jesús es malo. Jesús vino a dividir las familias. No, Jesús no es malo. Jesús es abuelo que pudo alcanzar la vida tuya y la mía llena de pecado para que fuésemos tú y yo, escucha bien, el hombre y la mujer que lleva la luz a cada familia. ¿Cuántos coinciden que hoy tenemos el gran privilegio de ser pioneros del reino de los cielos en cada familia? Dígale al que tiene a su lado, eres privilegiado. Dígale, eres privilegiado. Ahora estamos expuestos por todos los lados. Y les voy a decir por qué estamos expuestos. Porque a ellos que están llenos de demonios, la verdad no les gusta. Pero déjeme decirle que ellos están prestos y atentos para el primer error tuyo y mío. Tu propia familia y la mía están prestos al primer error tuyo y mío. La vida está llena, compuesta de religiones. Tú y yo no seguimos una religión. Las religiones no sirven para nada. Gloria al Señor, porque un día decidimos seguirlo a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Acuérdese que nadie va al Padre sino por Él. Pero te puedo asegurar que si te equivocas o me equivoco, los primeros que nos van a criticar son los de la propia casa. Serán los primeros en juzgar la manera de vivir. ¿Por qué hablo de las religiones? Porque yo nunca escucho que alguien falle de esa religión tradicional y sea criticado. Jamás escucho que sea criticado. Pero sí he escuchado cosas como, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y cuántas veces tu propia familia te ha dicho, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Sabe a qué venimos a la iglesia? A tratar de ser mejores cada día, porque estamos llenos de imperfección. Porque estamos llenos de imperfección. Entonces estamos expuestos
a que aquellos que amamos tanto vivan a la expectativa, estén pendientes de cuando tú y yo fallamos también. Pero seguiremos orando por ellos. Dígale al que tiene a su lado, no te olvides de orar por ellos. Escuche, porque a Jesús no se le quedó por fuera nadie del núcleo familiar. No se le quedó absolutamente nadie por fuera. Verso 35. Amén. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. ¿Por causa de qué? Jesús está diciendo, he venido a poner a un hombre contra su padre. Recuerdo que tuve la posibilidad, comenzando el evangelio, de ir a un lugar. Y usted sabe que uno, recién de haber conocido al Señor, quiere hablarle a todo el mundo. Me dice un joven con el que empecé el evangelio, me dice, acompáñame, porque yo quiero hablar con mi familia y quiero que mi familia conozca a Cristo. Llegamos a ese lugar. Creo que jamás he corrido tanto en mi vida. Se van de aquí par de... La respuesta del papá fue, prefiero verte borracho, prefiero verte siendo un drogadicto, lo que sea, menos un evangélico. Se empieza a cumplir la palabra. Bueno, yo le dije, venga, vamos por allí, hermano, pues. ¿Qué más vamos a hacer? Casi me caigo por ahí a escalas, pero aquí estamos. Y entonces fue pasando el tiempo y ese padre jamás quiso volver a hablarle a su hijo por causa de Jesús. El muchacho por mucho tiempo caminando con Jesús y de repente puso por encima a su familia y al Señor. Hoy no camina con Jesús. Hoy está hundido totalmente en el pecado, porque no aguantó, no pudo resistir el ataque de un miembro de su familia. La Biblia está diciendo, he venido a poner a un hombre contra quién, contra su padre. ¿Por causa de quién? De Jesús. ¿Por causa de quién? Del evangelio. Pero él sigue diciendo, a su hija contra su madre. ¿Por causa de quién? Del Señor Jesús. Hay algo dentro de eso que tiene que ver con la familia, iglesia. Y es cuántas veces tratas más de complacer a tu familia que honrar el nombre de Jesús. Son importantes para nosotros. Están dentro de la promesa. Pero no son más importantes que Cristo. No son más importantes que Él. Sucedió también. Repito, se llega al Señor, quería hablarle a todo el mundo, le habla a una pareja. Aceptan a Cristo Jesús. Ese primer amor es algo hermoso con el Señor. Iban conmigo seguido a la iglesia. De repente no vuelvo a verlos. Le digo al muchacho, ¿qué pasa con ustedes? Que no los he vuelto a ver en la iglesia. Le digo, le vamos a decir la verdad, Arturo. Esta mujer, sentada en la casa de ellos en la sala, tiene problemas graves con su mamá. Su mamá no concibe, no puede aceptar
que ella se haya convertido al evangelio. ¿Cómo así, hermano? Y yo en medio de mi novatada yo le decía, pero no, hermano, pero es que primero es el Señor. Primero es el Señor. Me dijo, Arturito, eso está delicado, porque es que mi suegra había hecho un testamento y acaban de sacar a mi esposa del testamento. Esto hay que entenderlo por el Espíritu, porque en el cielo hay una casa mejor para usted y para mí. También desertaron. Estoy hablando de gente que he visto desertar. Le importó más lo de la tierra que Cristo Jesús. Le importó más ni siquiera su familia, sino 4 adobes que al Señor Jesús. Hubo hasta mechoneada a bordo, porque la muchacha la mechoneó la mamá. Le dijo, te prohíbo rotundamente de que vuelvas a ese lugar. Tremendo. Entonces, él ha venido o vino a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. También viví el caso. Compartía con un joven todas las tardes. Todas las tardes él me decía, Arturo, vamos a orar. Vamos a orar. De repente vemos la gloria del Señor rapidito. La esposa o la compañera acepta a Cristo Jesús, ese hombre feliz. Un día me dice, uno paga las novatadas. Me dice, Arturín, vamos a hacer ese tiempo que hacemos, pero en mi casa. Vamos. Vivían con la mamá del joven. Otra corría más. Se largan de aquí todos 3. Esto hace poquito los veía borrachos y ya creen en Dios. Y la muchacha trató de, Cristo no necesita quien lo defienda, pero la muchacha se cogió pico a pico. ¿Con quién? Con su suegra. Cuando yo veo esto, le digo, tremendo Señor la palabra. ¿Qué creen ustedes que sucedió allí? A los 2 los echaron de esa casa. Y ese día sucedió algo tremendo. Empezamos a adorar. Y ese patio era lleno de pajaritos. Cuando nosotros empezamos a adorar, los pajaritos quedaron así como ¿qué está pasando acá? Dijo la señora, hasta los pájaros me los van a matar estos desgraciados. Se formó un problema ahí. Se cumplió también esta parte. Se cumplió esa parte. Y entonces dice Jesús, para que sepan y lo entiendan, sus enemigos serán los miembros de su propia casa. Tristemente, hoy tenemos que decirlo, tenemos enemigos. Nuestros primeros enemigos, los de nuestra propia familia, que a como dé lugar, ellos tratan de impedir, inspirados por el infierno, para que usted y yo no busquemos a Dios. ¿A cuánto les ha sucedido? ¿Cuántos han escuchado cosas como, usted se emboba toda hora orando? Usted se emboba toda hora en la iglesia. ¿Alguno ha escuchado eso? Y es que tiene que estar allá metido a toda hora. Diga conmigo, yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús Por encima de mi familia. por encima de mi familia.
Esto, mire, y esta es época donde vemos mucho eso. Esta es época de reuniones, de cosas, de compartir en familia, y eso no es malo. Lo malo es cuando los ponemos a ellos por encima de Cristo. He visto a mamás, madres sobre todo, con hijos de 30, 40 años y no, es que no pude hacer esto porque es que tenía que hacerle la comida a mi bebé. El bebé tiene 30, 40 años, ese sinvergüenza. No tiene manos para ir a cocinar. ¿A quién estás poniendo por encima del Señor Jesús? Estamos hablando del núcleo familiar. Mi niño, mi niña, y mi niña tiene no sé cuántos años ya. Resulta que el niño y la niña ya tienen orden de captura en el cementerio de los viejos que están. No ponga a ninguno por encima de Jesús. No pongamos a ninguno por encima de Jesús. ¿Quiénes son los primeros enemigos suyos y míos? ¿Quiénes son los que Satanás va a utilizar para que usted y yo nos salgamos del camino? ¿A quiénes trata Satanás de utilizar para que no caminemos? Mire, nos comimos 2 porciones de esa palabra, compartió mi hermana Alejandra. ¿Cuáles fueron los peores enemigos de José? Su familia. Su familia. ¿Tiene usted gente en su familia que usted dice, ese sí se ha convertido como en mi peor enemigo? Que usted diga, oh, por causa de Cristo, este de un momento a otro se convirtió en mi enemigo. Me volví un enemigo para él. ¿Tiene usted personas en su familia que usted la iba bien con ellos, compartía de todo? Cuando se dieron cuenta que usted se metió a fondo con el Señor, hoy son tus peores enemigos. Está diciendo la palabra, no me lo inventé yo, lo dice la palabra. Óigalo. Somos o son los que más amamos, pero ¿cuántos coinciden conmigo que a veces son los que más mal nos hacen sentir? Levante su mano. Que a veces son los que más mal nos hacen sentir, nos hacen poner tristes de ver la condición de ellos, cómo quieren vivir, a la manera de ellos, como ellos digan, y todo lo que hay en usted y en mí es malo. Sigue diciendo la palabra, verso 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Tremendo esa expresión de Jesús. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Cuántos queremos ser dignos? Dignos hijos de Dios, siervos del Altísimo. Pero ¿sabe algo? Yo sí quiero decirles hoy, iglesia, ¿en qué lugar hemos puesto a Jesús? ¿En qué lugar hemos puesto a Jesús? Y usted le da el primer lugar a su padre o a su madre de muchas maneras. Usted puede pensar que su padre o su madre son su proveedor y ponen su esperanza en ellos. Imagínate yo a esta altura bien viejo que estoy yéndole a pedir a mi mamá. Antes tengo que ir a honrarla. Pero entonces ponemos la esperanza en ellos. O sea, no le estoy diciendo que usted no puede ir a su mamá y pedir ayuda, pero cuando usted pone mala esperanza en ellos,
que en el mismo Jesús usted tiene un problema grave. Está diciendo el Señor Jesús, no es digno de ser mío. Conozco gente muy vieja, supuestamente proclaman a Cristo, pero la esperanza es papá y mamá. La esperanza de nosotros es Cristo. Pero también dice, si amas más a tu papá o a tu mamá que a mí, no eres digno de ser mío. Tremendo. La semana, ¿cuándo fue? Ayer o antier, hablábamos de los apegos. Pero repito, no es malo que ames a tu padre o a tu madre. Lo malo es cuando los amas más que a Jesús. E incluso los idolatras. Incluso los idolatras. Conozco gente que perdió al papá o a la mamá y que papá y mamá los cuidan desde el cielo. Mentiroso el diablo. El que los cuida desde el cielo está sentado en ese trono, se llama Jesucristo de Nazaret. A él sea la gloria. Eso que mi papá, mi mamá que murió son los que me dan, que los amo porque a diario me dan, porque me bendicen, porque vean, me traen plata por toneladas. Mentiroso el diablo. Mentiroso el diablo. Incluso después de muerto los seguiremos amando, pero en primer lugar se lo tenemos que dar ¿a quién? A Cristo Jesús. A Él sea la gloria, mis hermanos. Escuche, eso que sigue es bueno, es interesante. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y sabes, muy tremendo, porque los que tenemos hijos sabemos y sentimos el amor que tenemos por ellos. Pero si usted y yo colocamos a uno de estos por encima del Señor, no somos dignos de ser ¿qué? De Él. Por eso colocaba ahorita el ejemplo. Ay, es que primero mi muchacho, mi muchacha, que las cosas del Señor. Mentiroso el diablo, y Jehová lo reprenda. Ame a ese vejestorio que tiene por hijo, por hija. Ámelo, amémoslos. Tan viejos no dejarán de ser nuestros bebés, pero no lo pongamos a ellos por encima de las cosas de Dios y por encima de Dios. Ellos no pueden estar por encima. Ay, es que mi hijo me dijo que esto, mi hijo. No, mi hijo. Su hijo puede decir lo que quiera, mis hijos pueden decir lo que quieran. Pero por encima de esto tiene que estar el Cristo de la gloria. Qué tan tremendo que tantas cosas que, y como nosotros los amamos, hablando de los hijos, qué tan triste que todo lo que le hacemos a ellos está atravesado con lo que tiene que ver con el Señor. O sea, no hay otra hora ni otro día. Todo se tiene que atravesar es cuando le tenemos que dar el primer lugar a Dios. No es que ya tengo algo programado con mi hijo, con mi hija. En otras palabras, que el Señor espere. Que espere primero a mis hijos. Si cometemos ese gran error, no somos dignos de ser de Él. ¿Me está diciendo la palabra? ¿O me lo estoy inventando yo? Lo está diciendo la palabra. Y en cuántas ocasiones la iglesia del Señor pone a los que son sus primeros enemigos, los pone por encima de Dios. ¿Cuántas veces? La Biblia está mostrando, ellos son los primeros enemigos suyos
tuyos y míos. Y tristemente nos ponemos por encima ¿de quién? Del que no podemos poner por debajo. Él tiene que estar por encima de todo. Aló. Pero yo pensé que se habían ido. Aquí estamos. Diga como, así como Jorge llama al perro, el perro de Jorge llama Toy. Diga, aquí estoy. Diga, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuántos queremos ser dignos hijos de Dios? Discípulos de Cristo. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto ha cambiado mucho o qué? Esto ha cambiado mucho. Dígale al que tiene a su lado, no deje de orar por ellos, pero no les dé el primer lugar. Pero no les dé el primer lugar. Conozco otro testimonio, también empezando el evangelio. Se convierte una viejita de esas camanduleras al Señor. Por donde yo pasaba, hermano, el Señor me usaba, aunque me sigue usando para su gloria. Le comparto el evangelio a esa señora y ¡pam! De una. Íbamos a células, a grupos, vigilias, de todo. Esa señora animada. Lo que más me dolió, hermano, fue que era la que llevaba los refrigerios. No, mentira. Y de repente sus hijos descansaban los domingos, sus 3 hijos, y yo empiezo a notar como el desgano en ella, como la cosa. Y un día le digo, hermana, ¿qué es lo que le pasa? Me di cuenta que no había entendido nada de la palabra. Me dijo, no, es que la religión en la que yo estaba no me exige tanto. La religión es que la palabra la que nos lleva a obedecer. Me dijo, no, Arturo, y ya no me trataba de hermano Arturo. Lo que sucede es que, le voy a hablar con la verdad, mis muchachos descansan todos los domingos. Yo más bien voy a seguir yendo a misa los martes, a María Auxiliadora. Puso por encima a sus hijos. Tremendo eso. Se acomoda para no darle el primer lugar a Cristo. ¿Cuántos acomodados hay en tu familia, en la pía, que no les ha dado la reverenda de darle el primer lugar a Cristo? Pero seguimos orando. Es deber de nosotros seguir orando por ellos. A propósito, ya partió la señora, pero no quiso caminar con Jesús. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Verso 38. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. ¿Qué sigue diciendo? Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Sencillo. El primer lugar debe ser para quién. Para Dios. Y es muy tremendo porque si nos aferramos a nuestra propia vida, a lo de acá, la perderemos. Pero si usted y yo entregamos nuestras vidas por Él, nuestras vidas serán salvas. Mi pregunta en esta hora es: ¿usted quiere seguir viviendo para su familia o para Cristo? ¿A quién le va a seguir dando usted el primer lugar? ¿A su familia o a Cristo?
¿Usted quiere ser verdaderamente propiedad de Cristo? ¿O usted quiere ser uno más? Y hermano, yo le voy a decir algo, le va a sonar raro. Usted se puede ir incluso de esta tierra dejando a muchos enemigos por amar a Cristo. Y dejando a muchos enemigos en su propia familia. Pero Dios será fiel a su promesa. Ellos también llegarán. Amén. Es algo contradictorio que tus primeros archienemigos sean los que llevan tu propio ADN, tu propia sangre, tus propios genes, sean los que se opongan a que tú y yo caminemos con Cristo. Pero sabe, hay algo que le sucede al hombre y a la mujer del Espíritu. Le dan el primer lugar a Cristo. Usted no me está preguntando, pero demasiadas cosas he dejado por darle el primer lugar a Jesús. Aquí está la que fue conmigo al altar, pero no la pongo por encima de Cristo. Y si ella no quisiese, como la mujer de Daddy Yankee, le digo bye bye. Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Si mis hijos crecieren y se oponen a que yo camine con Cristo y me pusiesen a escoger entre Cristo y ellos, les digo Cristo. Si mi madre, que todavía está viva, claro que prácticamente me lo dijo en estos días, el amor de usted por el Señor es otra cosa, pero me alegra verlo metido en las cosas del Señor a fondo. Y le doy gloria al Señor porque por el lado de ella nunca sentí que me hubieran rechazado por el Evangelio. Pero se vinieron primos, tíos, de todo encima. Aún hermanas que conocen a Cristo, cuando me he parado en la raya por mi Señor, las he sentido como mis peores enemigos. Él está por encima de todo, iglesia. Por un momento inclina tu rostro y medita. Si verdaderamente le estás dando el primer lugar a Cristo, si verdaderamente le hemos dado el primer lugar al que se lo merece, al que es digno, o que es a lo que hoy tú le das el primer lugar, ¿qué es lo que hoy hace que no seas visto con buenos ojos delante del Señor? Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Es el Dios que nos ama, pero es un Dios celoso. Medita en donde tú estás. Gracias te damos, Señor. Sabes que muchos han convertido a sus familiares en dioses. Éxodo capítulo 20, verso 3 dice: no tengan ningún otro Dios aparte de mí. ¿Cuántos dentro de su familia han hecho de muchos de ellos como un Dios? Yo veo gente en familias pidiéndole consejo al más mundano de todos, supuestamente porque él se cree el jefe o la jefa de una familia, y lo ven como dioses. ¿No sería más fácil ir
y consultar con aquel que está por encima de todo, con aquel que creó los cielos y la tierra. Amén, así es. ¿A quién le has dado el primer lugar, iglesia? Dentro de tu familia, ¿a quién le has dado el primer lugar? Eso es tremendo. Y voy a poner un ejemplo. Los que tenemos hijos, vemos una necesidad en ellos. Voy a poner como ejemplo. Entonces me llega Joel. Papá, tengo necesidad de esto, estoy esperando para papá. Y resulta que yo lo único que tengo acá es con lo que voy a honrar a mi Jesús. ¿A quién se lo debo pasar? ¿A mi Jesús? Que para él es el primer lugar, o a Joel. ¿A quién? ¿A quién le ha dado el primer lugar? ¿A quién le ha dado el primer lugar? Sí los amamos, pero el primer lugar es para Cristo. El obedecer y darle el primer lugar a Él hace que Él provea para bendecir a tus hijos. Pero el primer lugar en todo es para Cristo. Colócate sobre tus pies, iglesia. Levanta tus manos al cielo.